Muy buenas noches, mis amados. Verlos es muy grato, muy agradable. Poderles decir que estamos en la presencia del Señor. Que anhelamos profundamente que cada uno halle gracia delante de sus ojos en esta hora. Porque en esa gracia podemos aprender, podemos ser enseñados. En esa gracia podemos experimentar lo que es la relación, la intimidad con el Señor. Y eso es bueno en nuestra vida. Bien, amados, antes de comenzar el tema y la enseñanza, déjenme darle unas notas de reflexión. En el capítulo 24, el verso 34 de Mateo, en su ministerio terrenal, Yahshua se refirió a algo profético que nos interesa mucho hoy. Y él dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Después de haber mencionado un sinnúmero de señales que marcarían lo que es el fin del siglo, el fin de la era. Y él marca la historia, dijo, los que vean a florecer a Israel, los que vean florecer la higuera. Y luego dijo, no pasará esta generación hasta que todo lo que he dicho se cumpla. Una generación profética está basada en 70 años. Y en el Salmo 90 se está hablando de que puede tener una extensión hasta 80 años. Así que Yahshua se refería a la generación que viviera en los tiempos de esa profecía. Y incluía a los que hubieran nacido en el tiempo de el nacimiento de Israel. Eso fue el 15 de mayo de 1948. O sea que estamos apuntando al final de esa profecía. Y no podemos ignorar que estamos en el final de los tiempos y que las cosas se empeorarán para este mundo todavía más a medida que pasan los días. Cuando hablamos de profecía, no podemos basarnos, no se pueden basar en el año que nosotros contamos. La profecía fue dada en la contabilidad de un año diferente. Hay profecías que están basadas en el calendario musulmán y otras están en el calendario judío. Así que hay una diferencia de años. Además de eso, tenemos que saber que si ligamos nuestro año al tiempo profético judío, hay unos años que están perdidos. Así que no se puede ir a una fecha exacta. De hecho, hay cosas que están sucediendo que ya fueron dichas y que cada día se están agravando. Hoy fuimos sorprendidos por algunas noticias que no dejan de preocupar a esta nación y por supuesto al mundo. Y entre las muchas cosas
en medio de la guerra que se está viviendo, hoy dieron luz verde para que se usaran armas convencionales en la guerra y armas ya no convencionales. Eso indica que puede pasar de armas químicas, bacteriológicas, a una explosión atómica. Y ya se dio luz verde para eso. Lo que indica que estamos viviendo momentos muy difíciles, como dijo el Señor, como la mujer en sus dolores de parto. En esta reflexión hay algo que me llama la atención, es que hay una profecía musulmana que fue dada hace muchos años. Y esa profecía dice que Israel caería, dejaría de ser en el año 2022. Y el jeque Amir Safatai, el 31 de marzo publicó una noticia en YouTube diciendo que el gobierno de Israel manifestó que este año sería un año de posibles atentados como nunca de parte de los musulmanes, debido a que este mes comenzó el mes del Ramadán y puede ser aprovechado para darle cumplimiento a la profecía que ellos tienen. El pueblo musulmán está convencido, así lo predican en las mezquitas, que este es el último Ramadán que ellos hacen y que marcará el fin de Israel. Y se han atrevido a decir que para el 8 de julio Israel no existirá como nación. Y el jeque Mohammed expuso una profecía judía, esta es judía, que fue escrita mientras ellos estaban expatriados, muchos años antes del 48, que dice que el día que Israel fuera declarada como Estado, ese mismo día marcaría el fin de sus días sobre la tierra y que a partir de ese momento solo duraría 76 años. Considerando el año musulmán y el año judío, eso fue en 1948. Y el año de ellos era el 1367. Así que si le sumamos los 76 años a esos años, nos da 1443 años musulmanes. Eso equivale a que viene a ser el año 2022, o sea, del año gregoriano es este. El cumplimiento de esa profecía. Y por otro lado, después de la guerra que tuvo Israel, con la cual se posesionó como nación, en 1982, un líder político israelí dijo en una locución que a partir de ese momento Israel disfrutaría 40 años de paz de acuerdo a la Torá. Y cumplidos esos 40 años se daría la batalla final con los musulmanes. En 1982 le sumamos los 40. Eso nos viene a dar 2022. O sea que hay una agitación entre Israel, hay una agitación entre los musulmanes. Y esto es bien significativo. Ciertamente estamos en momentos apremiantes, difíciles para el mundo, gloriosos para la iglesia. Estos últimos meses Dios me ha dicho muchas cosas al respecto de esto que se está viviendo y que se va a vivir en los próximos días. Cosa que no deseo decirles. Pero no cabe duda que Dios maneja el tiempo
Pero estamos en momentos decisivos para estar velando. Y como cantaba ahorita Germán, yo creo que es tiempo de vivir el hoy. Aprender a vivir el minuto que tenemos hoy. Porque mañana quizá no vendrá. Y es que si usted no aprende a vivir el día de hoy, no lo va a disfrutar. Porque está pensando en el mañana. Y el mañana quizá no llegue. Así que es bueno pensar en lo que se ha dicho a través de la palabra. Velad y orad, para que no entréis en la tentación del mundo, de la aflicción, el desespero y la angustia. Yo declaro que para este tiempo Dios nos inunda con paz, con abundancia de paz y de tranquilidad. Y que cada creyente aprende a poner su mente en orden, desligándose de la preocupación y la angustia, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas y que a Él no lo mueve nuestra desesperación y nuestra angustia, sino nuestra confianza. Yo declaro una iglesia victoriosa, sumisa, pero con gozo esperando el momento de nuestra partida. Bueno, mis amados, hemos venido mirando la palabra. Yo me he metido en esto porque ya ustedes han recibido años de palabra y de palabra y de palabra y saben cómo vivir y saben cómo mantenerse y conocen al Señor. Pero hay cosas de la Biblia que yo quisiera compartirles, que les ayuden en el crecimiento espiritual. Y lo que sí quiero es que ustedes vean y que he querido mostrarles que la palabra es una palabra insondable y que una palabra de la Biblia puede ser una puerta a muchas cosas que están ocultas detrás de esa palabra para ser reveladas. Y por eso quiero que ustedes, que la Biblia no pierda el incentivo, la vocación en sus vidas. Porque a veces el creyente, cuando no tiene la capacidad de mirar más allá de la letra, entonces cuando ha leído un pasaje, después pasa los 2 o 3 días y ve el pasaje, yo ya me lo leí. ¿Para qué va a leer ese si ya me lo leí? Entonces sigue así de esa manera y va a entrar en un estado infructífero. Pero yo quiero por eso en estas charlas mostrarle que verdad hay forma de mirar más allá de la letra, más allá de un verso de la palabra. Bien, vamos a mirar un verso de la Escritura que el apóstol Pablo nos muestra. Si nos lo ponemos en pantalla. Y dice, qué inmenso es el caudal de la sabiduría y del conocimiento de lo. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esa es la expresión de un hombre que llegó a conocer lo que hay más allá de la letra escrita. Él dijo, la letra mata, el espíritu vivifica. Si nos quedamos con la letra estática que tenemos ahí, perdemos de vista lo que verdaderamente hay detrás de ello. Y por eso yo he querido llevarlos por este camino de mirar detrás de una letra. Bueno, pues estamos en el libro del Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, el verso 1. Donde leímos la vez pasada
El verso primero que dice Bereshit bara Elohim es Hasamayit Be'er Ares. ¿Qué está diciendo? El origen de la creación. Y tomamos la primera palabra, que es Bereshit. Y hablamos algo acerca de Bereshit, que incluye lo que es el Brit, que es el pacto de gracia, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y hoy vamos a seguir en la misma palabra, Bereshit, la primera palabra, en el principio. Y vamos a poner la palabra Bereshit allí en pantalla. Como ustedes ven, comenzando por la derecha hacia la izquierda, lo que leemos en hebreo es Bereshit, quiere decir en principio. Pero de esa palabra vamos a sacar las primeras tres. Ya, pero sacamos las primeras tres la vez pasada, sí, pero les cambiamos las Nikudot. Y entonces decía Brit. Pero ahora tenemos las mismas letras y nos dicen Bará. Bará. Ok, ya podemos quitar. Entonces, esta palabra que está ahí incrustada es lo que se llama encriptada. En esa primera palabra de principio. Entonces la palabra bará es creó. Y la palabra creó o barat significa en una primera instancia absolutamente. Absoluto. Quiere decir que creó todo. Todo lo que está arriba en el cielo y lo que está abajo en la tierra. Absolutamente todo. Ese fue el día de la creación de todo. Todo fue hecho. Todo fue hecho en el sentido de que Dios estableció que después de eso las cosas debían manifestarse, pero ya estaban hechas. Ese era el proyecto de Dios. Notarán una cosa, no sé si se habrán dado cuenta, cuando leen Génesis, que Dios creó todas las cosas, pero que la Biblia no dice que Dios creó las aguas. No sé si habrán notado eso. Porque no hay un solo verso que diga que Dios creó las aguas. Les dejo la incógnita porque más adelante vamos a estar hablando en la misma palabra por qué razones. Pero Dios nos deja ver algo. Para el tiempo del proyecto, del plan, del propósito, todo fue creado. Pero hay una cosa que no fue creada y va a ser creada. Y es la nueva creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y será una nueva creación para seres espirituales, después de este episodio que se está viviendo de la creación primaria. Quiere decir que hay una creación de Dios arriba en los cielos. Y cuando dice cielos, está hablando de una forma plural, lo que indica que hay varios cielos. Y cada cielo tiene una creación. Cada dimensión de esas tiene una creación. Pero de los cielos vamos a hablar después,
y de las aguas que aparecen. Pero quiero dejarles desde ya que hay que tocar esas cosas. Porque de lo que hay en la tierra, ustedes lo conocen. Y lo que falta se va a manifestar porque ya fue creado. Entonces, un Dios que planificó desde el principio hasta el final, como vimos en la expresión et. La expresión et es el primer signo y el último signo del alefato hebreo. La Aleph y la Taf. Hablando de eso, Dios hizo una planificación de tal manera que todo lo planificado para el éxito y la victoria del Hijo de Dios fue creado. Por eso el apóstol Pablo, conociendo esto, escribió estas palabras que yo le traigo a colación. Porque esto es sorprendente. A mí me llenó esto, saber esto. Porque sabiendo esto, uno cambia los métodos de oración. Y es que él dice, en todas estas cosas, somos súper vencedores por medio del que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni malachim, ni dominios celestiales, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Adonai, que viene a nosotros por medio del Mesías, Yahshua, nuestro Adón. Cuando conocemos que Dios creó lo necesario a cabalidad, absolutamente todo, para el proyecto. Si usted llega a tener la revelación del espíritu de esa palabra, usted va a descansar. Él dijo estas palabras: miren las aves de los cielos. No trabajan, no siembran, no hilan, no recogen. Dios estaba diciendo, miren las aves de los cielos. Cuando yo hice la creación, yo planifiqué todo lo que ellas necesitarían para su existencia. Y luego le dice, ¿y ustedes no valen más que un pajarillo? Entonces, cuando eso lo sabemos en la cabeza, no pasa de ser letra. Entonces, existe la posibilidad seguro de que haya angustia, de que haya aflicción cuando falta esto, falta aquello que me falta, en fin. Pero cuando se tiene ese conocimiento y se le cree a Dios de la palabra bará, que realmente lo hizo todo y que planificó eso, usted descansa. Y aprende a descansar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que yo quería que ustedes comprendieran. Que detrás de esa palabra principio nos habló del pacto y ahora nos habla de la plenitud, de la cabalidad de lo que absolutamente hizo todo lo necesario y suficiente para el proyecto de Dios, para que podamos descansar en ese plan. Si aprendemos eso, descansaremos abundantemente y nada nos afectará. Pero la palabra para también tiene otro significado. Significa calificado. La palabra calificado quiere decir apto.
sea, que da la medida para ser apto. Y la creación fue hecha apta para ese fin, con el cual fue creada. De allí proviene la palabra de la ley de Kashrut. La palabra hebrea para ese proyecto y plano es kosher y significa apto. Las leyes de Kashrut definen los alimentos que son aptos para el consumo humano. Y el organismo de cada ser viviente. Así que todo fue hecho para ingerir cada alimento que le fue asignado. Y estas leyes, que son las leyes dadas en el Sinaí, las leyes de Kashrut, fueron erigidas en el libro de Vayikra, que es el libro de Levítico. Porque Levítico quiere decir ley para nosotros en español, pero Levítico no tiene nada que ver con leyes. Levítico lo que tiene es toda la expresión de lo que es la expiación. Por eso Vayikra quiere decir tiempo de expiación. Y ahí están escritas esas leyes de Kashrut, que son las leyes o ordenanzas dadas a toda la creación, a los seres vivientes, para que tomen el alimento apto y puedan existir. Violar esas normas traería dificultades al cuerpo. Por eso tenían que observarse en esos tipos de alimentos aptos y calificados para el consumo. La mayor parte de las enfermedades del cuerpo se deben a una mala alimentación, porque se comen alimentos no aptos para el buen funcionamiento, porque se violan las leyes o ordenanzas establecidas por Dios para los cuales fuimos hechos. Así que, mirando estas cosas, hay que aprender entonces a separar mentalmente o distinguir, entender, ser apto. Una persona que está atento, que busca lo mejor, busca entender, comprender, alcanzar conocimiento, considerar, tener cordura, darse cuenta. Se está refiriendo a lo que son los alimentos. Hay quien no come, hay quien se harta. Es lo que está diciendo esta palabra, bará. Coma de tal manera que usted se sostenga, no que se sobrepase. Ese es el plan de Dios. Entonces, para eso se necesita tener discernimiento, ser docto, ser enseñado y instruir a otros en esa relación, el padre a la familia, con inteligencia. Convertirse en un maestro de enseñar este proyecto de Dios de ser personas que se alimentan bien y enseñan a la gente a alimentarse bien. Y observar las normas, prestar atención, respetar esos límites establecidos por Dios y saber que es por su bien y sentir que Dios lo está bendiciendo con eso. Hoy tenemos una enfermedad en el mundo entero y es el sobrepeso. Entonces, la gente ha sido tan abusadora, tan descuidada y han violado tanto las leyes de Dios que no les importa lo que se alimenta. Son muy capaces de tomar un líquido del que crearon para destapar cañerías y quitar óxido y todo, y son capaces de tomárselo. ¿Ven? Entonces, esta palabra bará nos está diciendo que fuimos hechos aptos y fueron preparados alimentos aptos para el consumo del ser humano. También eso está aplicado, la palabra bará, al alimento espiritual del Hijo de Dios, por el cual mantiene una vida espiritual saludable, fuerte y santificada.
Por eso el creyente que mantiene comiendo aquí, comiendo aquí, comiendo allá y comiendo allá y de lado y lado, a la postre se pega una enfermedad terrible de confusión, que no sabe cuál es su crecimiento espiritual, porque no está bien alimentado. El plan de Dios es que, como dice Colosenses 1:12, nos hizo aptos. Y es tan poderoso lo que Dios planificó para nosotros. Y ustedes se dan cuenta que Israel estuvo 40 años en el desierto y todo lo que Dios les daba era el maná. Alguna declaración bíblica dice que el maná era el alimento de los ángeles, porque venía del cielo. Y era tan fuerte aquello para su cuerpo que no se enfermaron. Vivieron saludables. Y eso estaba encerrado en la palabra bara o bereshit, que es principio. Bueno, la palabra bara también indica cortar madera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tiene derivados como cortar, talar. Un pacto es eso, un corte. Hacer un pacto es cortar, pactar. Básicamente, la palabra es kará, que quiere decir cortar o separar. Alguna cosa con un filo profundamente afilado, un instrumento, que es lo que dice el apóstol Pablo allá en Hebreos 4:12, porque la palabra del Señor es como una espada de dos filos, que parte. También desde ya en la primera palabra del Génesis, ya se estaba proféticamente hablando del Mesías, que el Mesías tendría un oficio y sería un cortador de madera, un carpintero, un artesano de la madera. Y espiritualmente lo hemos considerado también un artesano de nuestras vidas. Hay muchas expresiones por ahí que se dice que el escultor de la roca, el artesano del barro, el alfarero, en fin. Así que ya se estaba hablando proféticamente del oficio del maestro y de lo que haría en su pueblo. La palabra bará también indica seleccionar, que fue la primera tarea dada al hombre. Seleccionar un estilo de vida entre los seres vivientes. Seleccionar entre los árboles que debía tocar para comer y los que no debía tocar. Allí hizo la primera violación. También seleccionar se expresa en el traslado de Israel a la tierra prometida. Que mientras los hijos de Israel esperaban a cruzar la tierra prometida, Moisés les deja la siguiente instrucción, sencilla. Os he puesto delante de la vida y la muerte. Seleccionen pues la vida. Está en el estado de seleccionar. En otras palabras, escojan la bendición o la maldición. Selecciona para que puedas vivir tú y tu familia y tu descendencia bien. Deuteronomio 30 expresa esa declaración de la palabra bara. No quiero profundizar demasiado en cada palabra, pero sí quiero mostrarles que hay una riqueza grande en una palabra hebrea. Bara también indica alimentar, sustentar todas las cosas, como dice Hebreos 1:3, con la palabra de su poder. O sea, no simplemente se crearon las cosas y que siguieran su rumbo incierto. No.
sino que seguían siendo sustentadas por la misma palabra que las creó. Sustentar entonces es alimentar, nutrir, mantener, dar estabilidad y dar permanencia continua hasta el tiempo señalado. Eso es lo que es sustentar. Y la palabra sustenta la creación, sustenta el universo. Por algunos lados proféticos ustedes habrán leído que dice que Dios puso el sol en su lugar, la luna en su lugar, la tierra en su lugar, y que la palabra la sustenta, la guarda. Si no fuera así, la tierra se acercaría más al sol o se alejaría, la luna se acercaría, pero no, Dios sustenta las cosas con la palabra de su poder. Es lo que está diciendo. Tiene que pensar que si Dios puso un astro allá, una estrella allá y el mar allá y aquello allá y que debe de ser estable, pues Él ha puesto su palabra en nosotros para darnos una estabilidad también. Esa es la realidad. Bueno, Bará también indica atravesar. Y eso tenía que ver con atravesar la dimensión visible a la invisible, pero primero lo invisible a lo visible. Pablo dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, atravesó esa dimensión de lo invisible a lo visible. Y nos corresponde a nosotros atravesar la dimensión de lo natural a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, de lo que se ve a lo que no se ve. De lo que en sí es en sí la palabra creadora, a la forma tangente y visualizarla. Es un traslado de cosas. Por eso cuando hablamos de la fe, estamos hablando de traer a manifestación lo que ya fue hecho. O sea, manifestar la sanidad que ya fue hecha. Manifestar todo lo que necesitamos ya fue hecho, pero hay que trasladarlo, manifestarlo por ese tipo de fe. Y no es la desesperación, no es la angustia, no es la aflicción, no son los gritos, no es el lloro, no es el lamento. Eso no va a manifestar nada. Es un tipo de fe de confianza y relación con Dios lo que hace que las cosas que Dios planificó se hagan manifiestas por ese tipo de fe. Algunas veces piensan y dicen, pero es que he llorado tanto, tengo tanta confianza, he llorado y no se manifiesta nada. Es que no es ese tipo de desesperación, no es ese tipo de angustia, eso no es fe, eso es desesperación, angustia. La verdadera fe va más allá y es la que el Espíritu de Dios puede enseñar a cada vez. Entonces hay que pensar en eso, que esa palabra indica atravesar, hay que atravesar esa situación. También Israel estaba atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Ya estaba dicho, atravesar. Las palabras, hay un escrito que dice a Moisés, ¿cómo poner a Israel de Egipto en la tierra prometida con toda la dimensión de enemigos que hay? Y el Señor le dijo, mira la primera palabra del Génesis. ¿Por qué la primera palabra? Porque la primera palabra dice atravesar. Atravesar el desierto. Entonces, atravesar también, Yahshua lo dijo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Entrará y saldrá, atraviesa. Para llegar a esa dimensión del entendimiento verdadero, de la plenitud, hay que atravesar ese velo. Yahshua. Igualmente el velo nuestro. Y también hay que atravesar las pruebas, porque la fe no nos fue dada para quitar las pruebas y limpiar el camino. La fe nos fue dada para atravesar las pruebas, no para apagar el fuego, sino para que no arde en ti. No para quitar el agua, sino para que no te ahogues en ella. Entonces, el creyente aprende todo esto en esa palabra. Tiempo nos faltaría para meternos profundamente. Pero Bará también indica criar, no crear, sino criar. Eso indica dar origen, dar forma, formar, alimentar, educar, enseñar,
llevar hacia una madurez. Proceso que comienza precisamente en la matriz y prosigue hasta el conocimiento pleno. Estamos viviendo ese proceso. El profeta Isaías lo dice, los que son llevados por mí, desde. Entonces es un criar, estamos siendo criados, formados, educados, al llegar al conocimiento pleno. Pablo dice, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, al conocimiento pleno. Esa es la idea de la razón. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque vamos hacia el conocimiento pleno. Es como si el niño dijera en el colegio, ¿y por qué me tienen que poner esa plana? Es para que se perfeccione la escritura. ¿Y por qué me ponen esas multiplicaciones? Es para que aprenda a manejar las matemáticas. ¿Eh? ¿Y por qué hacer esos dibujos? Porque tiene que aprender geografía. ¿Y por qué me pasa a mí esta tribulación y esta prueba? Porque usted tiene que fortalecerse como hijo de Dios y ser un vencedor. Y aprendemos eso. Esa palabra es glorioso. Porque entonces ya no tenemos queja, sino que sabremos el por qué están pasando las cosas. Pablo lo dijo así resumido. Todas las cosas ayudan a bien. Pero también la palabra vará indica desmontar. La palabra desmontar va más allá. Quiere decir como descender del cielo a la tierra. De la tierra al Seol, como dice Génesis 37. Yahshua descendió del cielo a la tierra. Filipenses 2 dice, dejando su trono de gloria, descendió. ¿A qué descendió? A desmontar el poder del pecado, a desmontar el poder de Satanás y del mal. Y en nuestras vidas para desmontar todo ese criterio mal aprendido y esa falsa enseñanza para formarnos en la realidad del Dios verdadero. Y que hay que desmontar. A Jeremías se le dijo, lo he puesto para desmontar, arrancar, destruir, cortar y luego sembrar y edificar. Pero vará también indica nacer. Una conversación entre Yahshua y Nicodemo le dijo eso. Hay que nacer de arriba, del agua y del espíritu. Estas dos palabras últimas las tocaré en una palabra más adelante. Porque no está hablando de agua, ni está hablando de espíritu como tal. Fue lo que Yahshua le dijo a Nicodemo. Pero indica un comienzo, un renacimiento, un aflorar hacia una vida nueva, mirar las cosas nuevas. Eso es, un renacimiento. Cuando nosotros miramos la palabra, hablando de Dios, dice, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea que cada día la misericordia de Dios es nueva, es hecha nueva. Cuando nosotros amanecemos y no tenemos esa perspectiva de la verdad de Dios, amanecemos el mismo trabajo, el mismo trajín, la misma situación, el mismo problema, la misma angustia, encerrados en lo mismo. Pero Dios quiere que lleguemos a tener una realidad del espíritu que cuando amanezca, usted vea un día nuevo, no como el de ayer, pero nuevo. Y que lo que va a vivir hoy es diferente a lo que vivió ayer, una vida nueva. Eso es caminar en la misericordia del Señor, vivir en la novedad de Dios. ¿Verdad que es un desafío muy profundo al entendimiento, pero es asunto de entender el plan de Dios? Pero también la palabra vará indica producir. Todo lo creado por Dios produce, se reproduce, se multiplica. Toda la creación se reproduce y da fruto, porque todo fue creado con un fin y con un propósito. A veces nos preguntamos, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Multiplicarme. ¿En qué sentido? En todas las áreas de su vida.
en el conocimiento, en el amor, en los talentos, en la vida que haya sucedido. Tiene que haber una reproducción, una multiplicación, un crecer en todos los aspectos de la vida. Que hoy aprendí algo que no lo sabía ayer. Y si viene un mañana, mañana aprenderé algo que no sé hoy. Eso es lo que tiene que tener en mente en la verdad de Dios. Así que esa palabra vará es tremenda, interesante. Pero hay algo todavía que va más allá. Vamos a poner otra vez la siguiente palabra de Bereshit nuevamente y le sacamos un poquito más de jugo a esa palabra si el tiempo nos da. Ahí volvemos a tener la palabra Bereshit. Nuevamente arriba, Bereshit, principio. ¿Qué le vamos a sacar ahora? Bueno, 3 letras. Pero son las mismas del pasado, son las mismas letras, pero tienen diferente nikud. Al tener diferente nikud, ¿qué sucede? Que ahora dice diferente. Ahora tenemos la siguiente, la palabra que dice rech. Esa es, estas 3. La resh, la aleph y la shin. Esas 3 letras se lee rech. Rech. Están en la palabra principio. Están encriptadas ahí. Pero se leen diferente. Rech. Y voy a hablarle un poquito sobre la palabra rech. Bien. Esta palabra rech quiere decir cabeza. Humanamente hablamos y decimos que la cabeza es la parte del cuerpo donde está la directriz del cuerpo. Ya podemos quitar. En sentido metafórico, se dice que el poder está en la cabeza. Así que perder la cabeza es perder la vida misma. Génesis 40:19 y Juan 19:30 nos hablan acerca de esta palabra de una manera amplia. También la Escritura señala que la piedra angular se considera como cabeza del edificio. En Salmo 118, el verso 22 se habla de esta palabra, resh, como cabeza. En hebreo, el término resh indica además el comienzo u origen de alguna cosa. El primer momento de un periodo, como el de Éxodo 12, también se usa para designar al jefe de una familia, resh, como en Éxodo 6, 14. Es decir, que se está refiriendo al progenitor del linaje, que es cabeza de la familia. Pero cuando miramos el pacto, nos damos cuenta que también la palabra se refiere a Yahshua, que es la cabeza del varón. Era de Corintios 11. Y expresa el concepto de que Dios es la fuente de todas las cosas de la creación. Primera de Corintios 8:6, Pablo señala eso. Así que el hombre sirvió de origen o cabeza para la mujer, pues esta procede de la costilla. Y se constituyó que el hombre es cabeza de la mujer y de la familia. En cambio, no se ajusta mucho al sistema de la nueva creación en el Señor, debido a que Yahshua es el origen de la nueva vida, tanto de la mujer como del hombre. Pero recuerden que estamos hablando de 2 pactos. Y en Efesios capítulo 4, la imagen Yahshua, como cabeza de su cuerpo, la iglesia, define la función de cabeza como fuente de la vida y el crecimiento del cuerpo. El problema
de las rebeliones en la iglesia, de los disgustos en la iglesia, de las separaciones del cuerpo y de la iglesia, es porque son creyentes que han llenado la cabeza de conocimiento, pero nunca entendieron lo que es la cabeza Yahshua. Por eso Pablo dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Yahshua, de quien todo el cuerpo recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra res también indica manifestar. Quiere decir manifestarse o aclarar algo. Aclarar las cosas que debían ser conocidas por sus hijos. Manifestar el misterio revelado a Pablo y que ahora lo estamos dilucidando a los creyentes. Pablo dijo todo ahí encriptado. Y nos corresponde a nosotros desencriptar esas palabras de misterio en el tiempo que estamos viviendo. Así que también indica la manifestación de la vida y la salvación por el evangelio. Pablo nos dice, la vida y la salvación que fue manifestada por el evangelio, incluida en esa palabra. Bueno, resh también indica examinar, apartar, bruñir, depurar, como brillar el bronce, indicando que lo que Pablo señala allá en Corintios 3, que se le da brillo a la vida, a la plata, a las piedras preciosas, al oro, y se deja limpio, se limpia la vida, se limpia la conciencia, se examina la fe para darle limpieza al concepto de la fe, se pule y se brillan los actos de nuestra vida para cada día hacerlos mejor en base a la palabra. Así que resh indica examinar lo que hacemos. Pablo dijo, examinaos si estáis en la fe. Hay que examinarlo. O sea, nunca se puede decir, no, yo tengo fe, yo estoy en la fe. No, hay que examinar si está en la fe. ¿Cómo examino? Por la palabra. Por la palabra. Hay que examinar. Resh indica también escoger o ser escogido. Mostrar a los que él eligió desde antes. Pablo hizo esa tarea, el resh, mostrar a los escogidos. Indica todo el misterio del escogimiento desde antes. Bueno, de este ya hemos enseñado bastante lo que es el escogimiento, la elección y todo eso. Así que pueden atesorar mucho esta verdad. También tenemos que la palabra resh indica pureza, purificar, como señala Efesios 5:25. Lo que se aplicó a la iglesia fue el contenido de la palabra resh, por medio de la palabra. Dice, se entregó para santificarla, apartarla, purificarla, levantarla, brillarla, pulirla, bruñirla. Esa es la idea de la palabra sobre la iglesia, que es apartar, santificar, ser kadosh, ser santificado, ser apartado, ser santo. También la palabra se aplica para darle a la iglesia la posición y la dignidad de la amada por la palabra. Porque la posición se da por la acción de la pureza, de la selección, de la santificación, del apartamiento, da la selección de llegar a ese paso de dignidad. Y déjenme mostrarle la última expresión de resh. Indica sinceridad. Sinceridad.
Res indica sinceridad. Habla de un conjunto de personas formado por un solo cuerpo. La palabra sinceridad encaja eso. El apóstol Pablo dice, ustedes son, celebren y formen un pan sin levadura. Solidifíquenlo con sinceridad. O sea, la sinceridad es lo que une a la iglesia. La sinceridad es lo que une a un matrimonio y a una familia. Cuando no hay sinceridad, no hay ese cometido, no se alcanza ese nivel espiritual que Dios demanda. Eso es crear una unidad, formar uno solo de muchos. Por eso dice la palabra que los que se unen al Señor, uno vienen a ser con Él. Los que se unen en sinceridad con Dios, consigo mismo y con otros. Y que la sinceridad es uno de los elementos que unifica la iglesia, que unifica al matrimonio, que unifica la familia. Ser sincero. Sinceridad. Es bastante profunda esta palabra, pero el tiempo ya se nos fue. Pero es la sinceridad con la cual Dios dice, yo amo a mi pueblo. Pero no solo de palabras, sino que su sinceridad hizo legal esa palabra de amor cuando se entregó en la cruz. Su sinceridad la hizo legal cuando dijo, me voy, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, ese hecho de estar con nosotros es la palabra sinceridad, un hecho continuo, permanente y estable, es la sinceridad. Amados, tenemos mucho que aprender, pero quería mostrarles que detrás de una palabra hay mucho de qué hablar, mucho que aprender. Bueno, esta es una enseñanza que hemos llegado hasta el final. Después vamos a entrar en otras palabras que están encriptadas ahí en Bereshit, en la misma palabra, pero hay otras ahí. No tenemos ni que agregar ni que quitarle, simplemente están ahí, hay que sacar. Bendecidos con toda bendición.